Esa noche, mientras el viento resonaba afuera y la luna se ocultaba tras las nubes, el joven comenzó a experimentar extrañas pesadillas, sueños tan vívidos y perturbadores que al despertar sentía como si una sombra se hubiera posado sobre su alma. La alegría que lo había caracterizado empezó a desvanecerse, reemplazada por un miedo inexplicable que crecía con cada noche que pasaba. En sus sueños, una figura oscura, vagamente humana, lo perseguía incansablemente. No importaba cuánto corría, siempre sentía su aliento helado en la nuca. Bienvenidos a un nuevo video, gracias por acompañarme a todas y cada una de las entregas. Recuerda que es justo al caer la noche. Pesadilla de la muerte. La historia de Tou Xiong, conocida como el susto de la pesadilla, no solo es un testimonio de poder de las creencias culturales, sino también una de las inspiraciones reales detrás del aterrador personaje Freddy Krueger, el infame villano de la película Nightmare on Elm Street. En la película, Freddy Krueger es un ser que acecha y asesina a sus víctimas en sus sueños, donde es prácticamente invencible. Este concepto, aunque ficticio, está profundamente arraigado en el miedo que surge cuando el mundo de los sueños se convierte en una trampa mortal. Algo que Wes Craven capturó al inspirarse en casos como el de Tou Xiong. En la vida real, Xiong, un joven inmigrante Hmong, experimentó pesadillas recurrentes que lo llevaron a la muerte de manera inexplicable mientras dormía. Un fenómeno que aterrorizó a su comunidad y que reflejaba el terror psicológico que Freddy Krueger llevaría a la pantalla grande. La conexión entre esta tragedia real y la película es una prueba de cómo el miedo a lo desconocido y especialmente a lo que sucede en nuestros sueños puede trascender las barreras entre la ficción y la realidad. Hoy te narraré la terrible historia de Tou Xiong y cómo vivió en carne propia la pesadilla en la calle del infierno. En una tranquila ciudad de Estados Unidos, durante la década de 1980, una familia Hmong había emigrado recientemente en busca de una vida mejor. Dejaron atrás la guerra, la pobreza y las montañas brumosas de su tierra natal, creyendo que en este nuevo país encontrarían la paz y la prosperidad que tanto anhelaban. Pero con ellos, sin saberlo, trajeron también las sombras de sus creencias ancestrales, esos antiguos susurros que hablaban de mundos invisibles y de fuerzas más allá de la comprensión humana. Los ecos de los espíritus que habitaban en su hogar ancestral no se quedaron atrás. Viajaron con ellos, atravesando océanos y continentes, escondiéndose en las maletas y en los corazones de los que sobrevivieron. Las noches en su nuevo hogar parecían tranquilas, pero en las horas más oscuras, cuando la ciudad dormía, la familia sentía que no estaban solos. Los viejos espíritus parecían haber seguido su rastro, trayendo consigo los mismos miedos y pesadillas
que durante generaciones habían acechado a su gente. Lo que comenzó como una simple migración en busca de esperanza, pronto se convirtió en un enfrentamiento con lo desconocido. Una batalla entre las promesas de una nueva vida y las amenazas de un pasado que se negaba a ser olvidado. En esta nueva tierra, la familia se enfrentaría a algo que ni siquiera las palabras de los ancianos podían explicar completamente. El poder aterrador de los sueños, donde la frontera entre la realidad y el terror se desdibujaba con cada respiración contenida. Xiong, un joven de apenas 24 años, era conocido por su carácter alegre y su energía contagiosa. Sus amigos decían que su risa era capaz de iluminar cualquier habitación y su presencia siempre traía un sentido de esperanza y optimismo, incluso en los momentos más difíciles. Como el hijo mayor, Tu cargaba con el peso de las expectativas de su familia. Sentía una profunda responsabilidad de protegerlos y guiarlos en esta nueva tierra que, aunque prometía un futuro brillante, estaba llena de desafíos desconocidos. Sin embargo, algo oscuro comenzó a gestarse en su interior. Una fría noche de otoño, cuando las hojas caían lentamente. Esa noche, mientras el viento resonaba afuera y la luna se ocultaba tras las nubes, el joven comenzó a experimentar extrañas pesadillas, sueños tan vívidos y perturbadores que al despertar sentía como si una sombra se hubiera posado sobre su alma. La alegría que lo había caracterizado empezó a desvanecerse, reemplazada por un miedo inexplicable que crecía con cada noche que pasaba. En sus sueños, una figura oscura, vagamente humana, lo perseguía incansablemente. No importaba cuánto corría, siempre sentía su aliento helado en la nuca. La criatura no tenía rostro, solo un contorno que se deformaba y mutaba en las sombras. Pero lo que más aterraba a Tu eran sus ojos. 2 puntos brillantes que relucían con una malicia pura, una fuerza malévola que parecía alimentarse de su miedo. Esos ojos, vacíos y a la vez llenos de una intención oscura, penetraban en su alma, haciéndolo temblar hasta los huesos. Cada noche, el sueño se repetía, pero con una intensidad que lo dejaba más agotado que antes. La figura no solo lo perseguía, sino que cada vez se acercaba más, alargando sus brazos espectrales, como si en cualquier momento fuera a tocarlo, a arrancarle el alma. Tu despertaba empapado en sudor, con el corazón latiendo a 1000 por hora, cada latido resonando como un tambor de guerra en su pecho. Intentó ignorar los sueños, convenciéndose de que eran solo producto del estrés de adaptarse a una nueva vida en un país extraño. Pero la figura no se desvanecía, al contrario, se volvía más tangible, más real, como si sus pesadillas estuvieran empezando a filtrarse en la realidad.
El miedo, un sentimiento que nunca antes había conocido tan profundamente, comenzó a apoderarse de él. Las noches, que antes eran su refugio tras un día de trabajo duro, se convirtieron en una tortura. Tu empezó a evitar dormir por completo, forzando sus ojos a permanecer abiertos hasta que el agotamiento lo vencía. Pasaba las noches en vela, recorriendo su pequeño apartamento, temeroso de que, si volvía a cerrar los ojos, la figura finalmente lo atraparía y nunca volvería a despertar. Una noche, incapaz de soportar más la carga de su terror, Tu, el joven, decidió hacer algo que nunca antes había hecho. Confió en su madre, la roca de la familia, contándole entre lágrimas y susurros sobre la figura oscura que lo perseguía en sus sueños y cómo sentía que esa presencia lo estaba acechando, incluso cuando estaba despierto. Al escuchar la descripción, el rostro de su madre, normalmente sereno y lleno de sabiduría, palideció. Ella, profundamente arraigada en las creencias Hmong y conocedora de las leyendas y espíritus que habían acompañado a su pueblo por generaciones, entendió de inmediato la gravedad de la situación. Con un tono grave y cargado de preocupación, le habló a Tu sobre el Dafsong, un espíritu maligno que, según las creencias de su pueblo, atacaba a las personas durante el sueño, robándoles el aliento y, en casos extremos, la vida misma. Este espíritu, le explicó, venía a reclamar a aquellos que habían ofendido a los espíritus ancestrales o que no habían cumplido con los rituales protectores que los mantenían a salvo. La historia de Tu, le relataba, no era solo un sueño aterrador, sino una señal clara de que algo mucho más oscuro y antiguo, él lo estaba viviendo en carne propia. Aterrorizado por la idea de que algo sobrenatural y mortal lo estaba persiguiendo, Tu aceptó la ayuda de su madre, quien de inmediato comenzó a realizar los rituales y oraciones que ella conocía para proteger a su hijo. Quemó incienso, pronunció palabras sagradas en un idioma antiguo y colocó talismanes alrededor de su cama, en un desesperado intento de mantener al Dafsong a raya. Sin embargo, por mucho que su madre intentara tranquilizarlo, el miedo del muchacho había echado raíces profundas en su mente. Las palabras y los gestos de protección apenas lograron consolarlo. Sentía que la figura oscura lo vigilaba constantemente desde las sombras, esperando pacientemente el momento en que su cuerpo exhausto y su mente quebrada finalmente sucumbieran al cansancio. Y entonces sabía que no tendría escapatoria. Finalmente, tras días sin apenas dormir, en los que cada minuto despierto era una lucha contra el inminente colapso, Tu no pudo resistir más. Esa noche, el peso del agotamiento lo venció y se quedó dormido en el sofá, donde los restos de una vela consumida se extinguían lentamente en la mesa junto a él. Al cerrar los ojos,
no hubo alivio ni descanso. La figura oscura, ahora casi completamente formada en el mundo de los sueños, se cernía sobre Tow con una presencia totalmente aplastante, llena de malicia pura. Su sombra parecía envolverlo, como un manto de oscuridad que devoraba todo a su alrededor. Tow intentó moverse, gritar, cualquier cosa para escapar, pero su cuerpo estaba paralizado, atrapado en el terror absoluto. Los ojos de la figura, esos puntos brillantes que destilaban odio, se fijaron en él, perforando su alma, absorbiendo su voluntad de luchar. Mientras la figura se acercaba, el aire a su alrededor se volvió denso y helado, como si la muerte misma hubiera descendido en la habitación. Tow sintió un dolor agudo en el pecho, como si garras invisibles se clavaran en su corazón, apretándolo con una fuerza implacable. Su respiración se volvió errática, y cada intento de inhalar se encontraba con una resistencia insuperable, como si sus pulmones estuvieran siendo aplastados desde dentro. La figura, sin pronunciar palabra alguna, abrió una boca invisible, dejando que una risa gélida y aterradora resonara en la mente de Tow. El sonido era más que un simple ruido. Era una vibración que reverberaba a través de su cuerpo, desmoronando sus últimas defensas, su último vestigio de esperanza. Finalmente, la figura se inclinó sobre él, cubriéndolo por completo, y en un instante la oscuridad lo devoró. Tow sintió como la vida se le escapaba en un suspiro ahogado, un último intento desesperado de llenar sus pulmones de aire. Sus ojos, llenos de terror, se apagaron lentamente, mientras la figura oscura absorbía cada fragmento de su esencia. Cuando todo terminó, solo quedó el silencio, un vacío absoluto en el que la figura se desvaneció, dejando tras de sí el cuerpo inerte de Tow. A la mañana siguiente, cuando su familia lo encontró, su rostro estaba congelado en una expresión de terror indescriptible. Sus ojos abiertos, pero vacíos, como si la figura hubiera reclamado no solo su vida, sino también su alma. No había signos de lucha, ningún rastro físico de lo que había sucedido en ese sueño final. La muerte de Tow fue clasificada como parte del fenómeno de la muerte súbita inexplicada, un término que abarca la muerte repentina e inesperada de una persona, generalmente mientras duerme, sin una causa aparente que se pueda identificar, incluso después de una autopsia exhaustiva. Médicos y expertos quedaron desconcertados, incapaces de explicar cómo un joven sano, lleno de vida, podía sucumbir de manera tan inexplicable. Los informes médicos hablaban de una muerte natural, pero las sombras de la verdad eran más profundas y oscuras para quienes conocían la historia completa. Sin embargo,
para su familia y la comunidad Hmong. No había duda alguna de lo que realmente había sucedido. En sus corazones sabían que To había sido atrapado por el Daft Song, el espíritu maligno que lo había perseguido desde las montañas de su tierra natal hasta este nuevo hogar. Tan lejos, pero aún conectado por hilos invisibles de creencias ancestrales. La comunidad, con el dolor y el miedo a flor de piel, intensificó los rituales de protección, quemando incienso y ofreciendo sacrificios en un intento desesperado de apaciguar a los espíritus. La muerte de To no solo fue una tragedia, sino también una advertencia sombría para todos aquellos que osaran ignorar la presencia de lo sobrenatural, incluso en una tierra lejana y moderna. El caso de To Sheong, conocido por algunos como el susto de la pesadilla, se convirtió en uno de los muchos relatos que se contaban en susurros entre las familias Hmong. Una historia que mezclaba lo inexplicable con el terror primigenio y que reforzaba la creencia de que en los sueños las barreras entre lo real y lo sobrenatural pueden desvanecerse peligrosamente. Cada vez que alguien mencionaba su nombre, se recordaba a los oyentes que, en el reino de los sueños, lo desconocido puede reclamar a sus víctimas, cruzando la delgada línea entre la vida y la muerte, y dejando tras de sí solo silencio y sombras. Al cerrar esta historia, te invito a reflexionar sobre tus propios sueños y tus pesadillas. ¿Cuántas veces has despertado con el corazón acelerado, dudando si lo que viviste en tu sueño era real? Los sueños pueden ser ventanas hacia lo más profundo de nuestra mente, tal vez hacia algo más allá de nuestra comprensión. La próxima vez que cierres los ojos, recuerda que en ese mundo de sombras y susurros, la línea entre lo real y lo imaginario puede ser más delgada de lo que crees. ¿Y tú? ¿Has tenido alguna vez una experiencia en tus sueños que te hizo dudar de lo real? Los leo en comentarios. Gracias por escucharme. Esta es una adaptación original de Vic LT. Te espero en un encuentro más justo al caer la noche.